Catherine, qué gusto. ¿Cómo estás, Patricia? El gusto es mío. Buenos días. Bueno, es verdad que a veces uno siente que cuando ya está a punto de, ¿no? Vienen recursos como este y además porque varios panes nos han quemado en la puerta del horno, demasiados tal vez en el Perú, ¿no? Y tenemos, claro, el antecedente de Inostroza sobre todo, ¿no? Que ya estaban, nos dijeron sí, y de pronto cuando iban a traer Inostroza, nos damos cuenta que Inostroza ya no estaba, había fugado. Pero en caso de la justicia norteamericana es una historia diferente. Aquí está en juego la imagen de Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a permitir que se le escape Alejandro Toledo, pues, ¿no? Ellos ya tomaron la decisión de que esta extradición sí se nos va a entregar a Alejandro Toledo y tienen que dar trámite a este pedido de Alejandro Toledo. ¿Qué es lo que ha interpuesto exactamente? ¿Qué ha pedido Alejandro Toledo a la justicia y por qué la jueza le ha dicho, ok, te doy 7 días de respiro? Él ha presentado un nuevo habeas corpus y se basa en elementos nuevos, en una situación nueva que no ha sido evaluado por la justicia norteamericana. ¿Cuáles son estos elementos nuevos? Él se basa en que ahora en el Perú se vive una situación nueva, se vive en un estado de emergencia, en donde los derechos fundamentales no se están respetando y que debido a su avanzada edad, desde que se le dio prisión preventiva en el año 2017 y él se fugó febrero 2017, pues y ahora ya tiene 77 años de edad y su estado de salud ya no es la misma desde ese entonces y que venir al Perú pondría en grave riesgo su situación, ¿no? Sus derechos fundamentales, porque aquí por el estado de emergencia muchos derechos fundamentales se han suspendido y las condiciones carcelarias en nuestro país ponen en riesgo justamente eso, sus derechos fundamentales. Pero lo que no podría tener sentido si es que no supiéramos que va a ir a una cárcel especial, además que hay expresidentes presos en este momento a quienes no se les ha violado los derechos humanos y que su vida no corre peligro. Pero no deja de tener un asidero el hecho de que el gobierno de Dina Boluarte no solo, creo que claramente tiene que hacer investigaciones que no están avanzando con respecto a cómo ha reprimido, ¿no es cierto?, la protesta ciudadana, sino que su manejo internacional ha sido malo como pocos. Una canciller que sale a Estados Unidos a decir, no tenemos pruebas, pero estamos seguros que las vamos a encontrar. Vamos, Catherine, eso es volarse el principio de presunción de inocencia frente al mundo entero, y eso es una bestialidad que ya no se hace, ¿no? Muy desafortunadas sus declaraciones, es verdad, eso, pero digamos, aquí estamos hablando en sí del proceso de Alejandro Toledo. Y en Alejandro Toledo, pues, revisado el cuaderno de extradición, la justicia norteamericana ha determinado que existe suficiente evidencia que lo vincula con los hechos de lavado de activos, con los hechos de colusión, con los hechos de tráfico de influencia que se le imputan. Además, lavado no es un delito que los gringos se tomen a la ligera porque es la fuente de legalización del narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es este 27 de este mes, que va a ser en unos días, la justicia norteamericana va a escuchar los fundamentos del pedido de la defensa de Alejandro Toledo que sustentan este nuevo habeas corpus y estoy seguro que este pedido va a ser desestimado, ¿no? Y luego va a venir la audiencia del 9 de marzo, donde se ha pedido que nuevamente sea arrestado, porque en este momento él está con un arresto domiciliario, donde goza de 8 horas de libertad para que él pueda salir con grillete, ¿no? Con grillete, obviamente. Y sacarte un grillete en Estados Unidos no es fácil, ¿no? Sí, porque algunos días él salía de su radio y automáticamente, sí, ¿no? Y siempre, no es como acá, hay un policía disponible que va y te regresa por donde viniste, Totalmente. Entonces, lo que va a pasar el 9 es que también estoy segura que va a proceder este arresto e inmediatamente ya viene el trámite administrativo para ponerlo a disposición de las autoridades peruanas y pueda venir a nuestro país. Y otra duda que estaba generando también, Patricia, escuché por ahí que decían que cuando viene, como que va a ir a su casa. No, él no va a ir a su casa. No, porque tiene preventiva. Por supuesto. Y además la preventiva se ha agravado porque se escapó, ¿no? Por supuesto. Entonces ya se sacó inmediatamente todas las rifas para irse a la cárcel, eso no va a cambiar. Y no va a cambiar por el tema de su edad, que ahora tiene 77 años, o por su estado de salud. No, para nada. Es verdad que los griegos no meten a la cárcel así como así a una persona, pero también es verdad que cuando lo tienen que meter no se van con
con miramientos, y si es viejo, y repito, es un delito muy sensible el lavado de activos para el gobierno norteamericano. Y ojo, que al inicio él sí estuvo en una prisión y él sale con arresto domiciliario por el tema de la pandemia. Así es. Recordemos. Así es. Y creo que estuvo bien, porque además impide que se victimice, que un juez dijera, no meter preso a este señor, o que se vaya con su billete a la cárcel, cuando lo querían meter de nuevo, porque efectivamente no es tan fácil escaparte en Estados Unidos, ¿no? Sí. No es tan sencillo, acá sí, nos faltan recursos, ya conocemos. Creo que también, y corrígeme, Catherine, hay una... O sea, es verdad que vivimos en este momento una convulsión, que estamos en el país efectivamente donde las garantías están suspendidas. Creo que es un gobierno que tiene muchísimo que explicar, que no tiene una buena imagen internacional, que no se están manejando las investigaciones. El discurso del gobierno me parece muy malo para efectos de tratar de posicionarte legítimamente en el poder. Pero ni esta presidenta inició el juicio contra Toledo, ni ha tenido en su discurso, ni en su actitud, ni en nada de sus acciones un interés especial por Toledo, ¿no es cierto? Para nada. O sea, él se está colgando de una realidad que a él no lo ha afectado, ¿no? Exacto. El juicio de Toledo, imagínate, inició en enero del 2017, cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski. La prisión preventiva la dio el Poder Judicial a un requerimiento del Ministerio Público en febrero del año 2017 y ha pasado por varios gobiernos. El cuaderno de extradición se hizo en el año 2018, 2019, creo que ya cambiamos de presidente ahí, pasó por Martín Vizcarra, pasó por Sagasti, entonces aquí no hay ningún interés político, es netamente del Poder Judicial con el Ministerio Público, es decir, independencia de poderes, respeto estricto al debido proceso y a la evidencia que se ha encontrado dentro de las investigaciones que ha hecho pues, el equipo especial del caso Lava Jato en estas investigaciones, ¿no? Ha habido hay como una suerte de impaciencia con respecto a los casos del caso Lava Jato. Particularmente me ha tocado ver cómo se han desarrollado muchos procesos en el Perú, solo proponer, no sé, el de Ceballos, cuando lo juzgan por narcotráfico, uno creía que no se iba a ir nunca ese señor a la cárcel. Estos son procesos complejos y encima les cayó la pandemia encima, que todos sabemos que afectó seriamente. Yo tengo también mis críticas al Ministerio Público, pero por ejemplo nadie sabe que fue una de las instituciones donde hubo más COVID. Más COVID, todos los pobres fiscales estaban con COVID a cada rato porque insistían en hacer su trabajo con todas las limitaciones del caso. Pero Toledo es un caso que está avanzado, documentado, refrendado, o sea, bien difícil, ya que las posibilidades de que se caiga este caso son muy bajas. Ese es uno de los casos que siempre he sostenido, que es uno de los más completos, de los más, digamos, porcentaje de éxito que vamos a tener, ¿no? Por eso siempre decía en esto de que la justicia aquí va a tardar por todo lo que acabas de mencionar y porque obviamente había un proceso de extradición que tenía que darse, que iba a tardar obviamente, pero que lo íbamos a lograr finalmente, ¿no? Que va a tardar, pero que se va a dar. Y lo importante aquí, Patricia, es que tenemos la luz verde de parte del gobierno de Estados Unidos cuando todavía no se ha iniciado el juicio oral. Y el juicio oral es la parte más importante de un proceso y viene él para justamente darse esta etapa del juicio oral, que va a empezar con todos juntos, con todos los demás coprocesados, porque él no solo está coprocesado solito, ¿no? En la interoceánica, sino que son varios ahí. De acuerdo. Vamos a ver, Catherine, para que la gente entienda, nos convertimos en expertos en juicios cuando vimos el juicio de Fujimori, ¿verdad? Bueno, claro, uno podía, no sé, me imagino que los profesores de Derecho Penal deben haber tenido muchísimo material, pero ya no vamos a ver ese tipo de juicios. A Toledo se le juzga bajo otro Código Procesal Penal o vamos a ver el mismo tipo de audiencia, la misma dinámica. Si bien es cierto, él fue con el Código de Procedimientos Penales y ahora es el Código Procesal Penal, pero esta etapa del juicio oral, el tema de la oralización, las audiencias públicas es similar, es igual. De acuerdo. ¿En cuánto tiempo podría haber una sentencia a Alejandro Toledo desde el momento que pisa el Perú? Bueno, todavía estamos que en este caso ya existe una acusación
vamos a tener que entrar a la etapa intermedia que se llama el control de acusación, y esta etapa de control de acusación puede durar. Recuerda, el caso de Keiko Fujimori, recién estamos en la etapa intermedia, control de acusación. ¿Y cuánto tiempo vamos, Patricia? Ahora, es Casi importante, un año. sí, ahora es importante que se tomen todos los cuidados del caso en el control de acusación, porque no puede dejar de juzgarse a una persona por un delito que ha cometido, pero tampoco se le puede juzgar por uno que no ha cometido, ¿no es cierto? Así que el juez se tiene que tomar su tiempo. Tiene ¿no? que tomarse su tiempo, y aquí también viene una crítica al Ministerio Público, porque, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, ¿cuántas veces se está devolviendo esa acusación al Ministerio Público para las subsanaciones, ¿no? Que claro, creo que van como 6 veces, 7 veces. Entonces, no podemos estar en eso de que tómate, devuelvo, corrige, porque eso es dilación, demora. Mira, Catherine, yo he hablado con jueces que es terrible, porque tienen al frente a una persona que saben que si dejan libre les va a caer el mundo encima, y tienen un fiscal que es incapaz de sustentar un caso para que la persona se quede presa. Entonces, o hacen lo que manda su conciencia, que es tienes que actuar de acuerdo a ley, o actúan políticamente. Pero si actúan políticamente, esa persona al final lo favoreces porque va a poder alegar que no se hizo de acuerdo a ley. Y si lo haces judicialmente, te va a caer encima la sociedad. O sea, los jueces, por culpa del fiscal, a veces terminan contra la pared. Porque si el juez aplica la ley, absuelven, y él es el culpable. Él es el corrupto porque absolvió. Y absolvió porque el caso está mal planteado. Exactamente. ¿No? Por eso cuando a alguien se le hace una tipificación irreal, errónea, eso es una manera de que se caiga el juicio. Sí. El fiscal lo está haciendo para que guíe al juez, y el juez le diga, oye, eso es un mamarracho. Hace una imputación absolutamente incorrecta. No queda otra que absolverlo, porque no ha hecho una imputación correcta. Dina Boluarte va a tener que responder ante la justicia por muchas cosas, pero por genocidio no. Sí. Por ejemplo, ¿no? Mira, genocidio me parece todavía en este momento tan incipiente de la investigación, porque estamos en una etapa de investigación preliminar, todavía una imputación muy grave. En este momento. Y sin asidero, ¿no? Porque el genocidio es un delito con una tipificación. Genocidio. Y además que tiene una definición, como pocos delitos, muy precisa. Claro. Muy precisa, definida internacionalmente. Ni siquiera es un delito que nos hayamos inventado nosotros. A nivel preliminar, y que hablan por genocidio. Yo dije, ¿pero qué pasó acá? La fiscalía, ¿no? Está bien abrir por homicidio porque evidentemente hay muertos y hay que investigarlo. Pero abre por homicidio. Así y de acuerdo a cómo va recabando información. Y además hay otro delito de violación de derechos humanos que no califican como genocidio. No todo es un genocidio. No todo es un genocidio, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que no se tenga que investigar. Mucha exageración, ¿no? Y ¿sabes lo que deberían hacer, por ejemplo, en estos casos que vinculan al caso Lavajato? Porque ya son varias acusaciones, y para que las cosas avancen y no nos demoremos en una etapa de control de acusación 1 año, y después de repente 2 años o 3 años en una etapa de juicio oral para que termine con sentencia, deberían abrir en el Poder Judicial un subsistema especializado, como fue en la época de Fujimori. Lo han pedido los fiscales. Necesitamos jueces que se dediquen, así como hay fiscales que se dedican, especialmente en este caso, jueces que se dedican. Antes yo entendía que no, y me parecía bien. ¿Por qué? Porque la demora era de los fiscales. No había acusaciones. Entonces, ¿para qué un subsistema en el Poder Judicial cuando no había acusaciones? ¿No? Pero ahora sí, ahora es un tema de timing, además. Claro. No es de tiempo nomás. Catherine, tu mirada de los casos Lavajato están, porque hay unos que están mucho más avanzados. Keiko Fujimori, por ejemplo, ya entró. Ollanta Humala también ya estamos en juicio oral, ¿no es cierto? Exacto. A Toledo no se le ha hecho juicio oral porque no estaba acá, así que apenas venga, empieza el juicio oral. No, ya está. Vizcarra, por ejemplo, tengo entendido ya que tiene acusación también. Ya tiene acusación, y también es un caso grande. Que es grande, que tiene sólido, además, un montón de cosas, ¿no? Por supuesto. O sea, sí hay. Lo de la línea del metro también ya tiene acusación. De acuerdo. ¿No es cierto? Lo del caso Moreno, que vincula a la Costa Verde, también ya tiene acusación. Entonces, hay como 14 casos vinculados al caso Lavajato que ya tienen acusación. Entonces, que ya salieron del atolladero, digamos, y entraron a la carretera. Imagínate, ¿no? 6 años, ¿no?, de investigación que ya tienen acusación. Entonces ya es el momento que en el Poder Judicial se forme este subsistema para hacer el control de acusación y para pasar a juicio oral, y ya la ciudadanía vea, caramba, si hay justicia en el país. Ya necesitamos que estos casos culminen. Ya no nos podemos pasar la vida en investigaciones y procesos que vinculen al caso Lavajato. Ya necesitamos sentencias. Y no solamente el caso Lavajato, sino también el caso, por ejemplo, los cuellos blancos del puerto, que ya nos hemos olvidado de esos casos, ¿no es cierto? Además, con todo lo que ha pasado en medio, ¿no? Y además es un caso gravísimo porque involucra lo más
neurálgico de la justicia. Hasta ¿no? nos hemos olvidado de Nostroza. Ay, ¿Sabemos dónde está finalmente? no, solo espero que la esté pasando pésimo. Que la esté pasando Ojalá. pésimo, que viva como perseguido, que no le alcance la plata. Lo mínimo que podemos pedir los peruanos. Claro. Muy bien, Catherine, un gusto verte, un gusto conversar contigo y siempre manera, reconociendo tu Patricia. trabajo de andar mirando cómo funciona la justicia en nuestro país. Tal vez la mejor lección que hemos sacado de todo este tema del lavajato es, uno, que nadie tiene corona, ¿no? Exacto. Nadie tiene corona, que cualquier presidente se puede ir preso si es que hace los méritos para hacerlo. Y segundo, que sí, pues así de mal funciona la justicia, si así funciona para los expresidentes. Te imaginarás cómo funciona para el pobre ciudadanos de a pie. Lo largan con preventiva todo el tiempo que les parece, el caso se pierde, se queda en la cárcel y nadie se acuerda que tiene que salir. O sea, es... Y lo peor que podemos hacer también cuando estamos dentro del sistema es hacer creer al ciudadano o que las investigaciones o los procesos dependen única y exclusivamente de declaraciones de determinadas personas, porque ahí tú permites a ese delincuente poder chantajearte. No puedes hacer depender tus investigaciones solamente de las declaraciones. Pero yo creo de que es la alguien. parte más pública de las investigaciones, ¿no? Exactamente. Y tal vez ahí también. Los Entonces periodistas vas tenemos que hacer un trabajo de ampliando. no ponerle micro a Por ejemplo, en a el caso cualquier de tipo que Toledo, vaya a decir tontería y media, ¿no? el caso de Toledo tiene muchas aristas, tiene muchas pruebas. Por ejemplo, si no tienes la declaración de Odebrecht, tienes muchísimas declaraciones Bueno, ahí. tienes a Maiman, tienes la Claro. plata, tienes el rastro Tienes del el dinero. rastro y eso ya no lo cambias, No, las declaraciones no. no las cambias porque hay mucho documento del sistema financiero y bancario que ha entregado Maiman y que también ha entregado la justicia norteamericana y hay otras personas que incluso ya han sido sentenciadas en ese caso, que ya han entregado mucha Así información y el caso ya está súper Súper avanzado, armado, súper avanzado. ¿no es cierto? Así Entonces, que ahí él ya no se libra el señor Toledo. más bien yo creo que va a dar mucha información respecto de otras personas y el caso se va a abrir para otras personas. Así que todavía hay Última mucho pregunta. pan que Hay, por rebanar acá. ejemplo, gente que ha recibido, a cambio de colaboración eficaz, ahí sí hay colaboración que ha sido muy útil. La de Maiman, por ejemplo, fue crucial. Muchísimo. Pero vamos, hay otros que han negociado colaboración eficaz cuando ya no tenían nada que aportar. Es cierto. ¿Se puede reabrir o un colaborador eficaz queda inmunizado, digamos, de cualquier nueva información que salga en el caso? A ver, si en el transcurso de las investigaciones sale información que el colaborador no ha brindado, entonces se abre esa Ajá. investigación. Porque no te pueden mentir, ¿no es cierto? Ajá. O ha ocultado esa información. ocultado. Ocultado. Entonces se le abre por esa cosa que ha ocultado. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht se le debió abrir investigación por las coimas que ocultó de Rutas de Lima, por las coimas que ocultó del gasoducto, porque eso no está dentro de su colaboración. Ellos solamente reconocieron por 4 obras. El resto lo ocultó. Ellos dijeron que iban a reconocer posteriormente, pero hasta la fecha no se ha dado otro acuerdo de colaboración eficaz. No hay otra sentencia en donde hayan reconocido que también pagaron coimas por el gasoducto. No hay otra sentencia donde también hayan reconocido coimas por Rutas de Lima, Chavimochic, Bueno, Olmos. son u opciones otras, ¿no? abiertas para quienes dicen, no le ha caído la justicia a fulano y mengano. Bueno, veamos. Paciencia Exactamente. y buen humor. Todavía Se puede. Se puede. Sí. Y creo que el Perú ha dado un giro importante con respecto a, sí, no perfecto, no como quisiéramos, pero ahí están los ladrones presos. Y si no están, están en capilla. Así que esa es una, lo que hubiéramos dado hace 10, 20, 30 años, porque la cosa ¿Cuántos funcionara así. estarán medios nerviosos frente a la llegada de aterrados, Toledo, deben estar con ganas de que se vaya corriendo. que procede el habeas corpus? Que se escape, Pero lo no voy a va a mandar. proceder. Le voy a mandar un alicate para que corte esa grillete. Muchas gracias, Catherine. Gracias a ti, Patricia.